Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Laura Vega y soy alumna de la licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas. En esta ocasión les vamos a hablar sobre los medios de prueba y las etapas del periodo probatorio. Como podemos ver, aquí los medios de prueba son el confesional, la testimonial, la pericial, la documental, la inspección y las presunciones. Sobre la confesional podemos ver que su descripción es: la confesional puede ser definida en cuanto al resultado al medio probatorio, es decir, como el reconocimiento de la parte de hechos propios. Aquí tenemos dos casos de la confesional: violencia familiar y fraude. En materia civil, el interrogatorio de violencia familiar, al demandado se le pide que confiese haber golpeado a su esposa. Esto está reglamentado en el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El fraude. En materia mercantil, el ejemplo es el siguiente: confesar por escrito haber cometido un delito, por ejemplo, un fraude. Esto está reglamentado en el de los artículos 1211 al 1236 del Código de Comercio. Pasamos al siguiente medio de prueba. Su descripción es la siguiente: Becerro nos dice que la prueba testimonial es aquel medio crediticio en el que a través de testigos se pretende obtener información verbal o escrita respecto a acontecimientos que se han controvertido en un proceso. Tenemos dos tipos de caso: un accidente vial y un fraude. El accidente vial es de materia civil y el fraude es de materia mercantil. El accidente vial, aquí tenemos un ejemplo: cuando atropellan a una persona y hubo testigos, se interrogan a estos para verificar cómo sucedieron los hechos. La fundamentación son los artículos 165 al 187 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En materia mercantil, este es el ejemplo: un caso de fraude donde se hacen indagaciones de los involucrados para que rindan su testimonio, y el fundamento son los artículos 1261 al 1273 del Código de Comercio. El medio de prueba pericial. Su definición es esta: es una prueba que se ofrece cuando la apreciación de un hecho requiere de parte del observador una preparación especial obtenida para el estudio de la materia a que se refiere o simplemente por la experiencia personal que proporciona el ejercicio de una profesión u oficio. Surge en el proceso la necesidad de la pericia. Llamamos perito a una persona que se entiende en alguna ciencia o arte que puede ilustrar al juez o al tribunal. Hay dos casos. Aquí, por ejemplo, un homicidio o una demanda de titularidad laboral. El homicidio corresponde a la materia civil y la demanda de titularidad a una materia mercantil. En el homicidio vemos el ejemplo: en un caso de homicidio se requieren muchas veces peritos que analicen huellas digitales o restos de piel y cabello para poder llegar a la identificación del autor de un crimen. Esto se puede reglamentar en los artículos 143 al 60 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En materia mercantil, el ejemplo es cuando en una empresa existen litigios laborales, se necesitan peritos que dictaminen si, por ejemplo, esta pertenece al ramo metalúrgico cuando tiene una demanda en su contra por ostentar un sindicato de un ramo diferente o que se alega que no le corresponde. Los artículos pueden ser el 1252 al 1258 del Código de Comercio. La prueba documental, también llamada prueba literal, es la que se hace por medio de documentos. Hay dos tipos de documentos: los públicos y los privados. Los públicos son aquellos cuya formación está encomendada por la ley dentro de los límites de su competencia a un funcionario público revestido de fe pública y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Los privados son aquellos en que se consigna alguna disposición o convenio por personas particulares sin la intervención de un funcionario público. Tenemos dos casos: un juicio sucesorio y una auditoría contable. El juicio sucesorio corresponde a la materia civil y la auditoría contable a materia mercantil. El juicio sucesorio, el ejemplo es el siguiente: en un caso de sucesión testamentaria, si una madre murió y no dejó testamento, el hijo reclama los bienes y debe acreditar su personalidad mediante un acta de nacimiento. Esa acta de nacimiento constituye una documental pública. La auditoría contable, el ejemplo es el siguiente: cuando una empresa que está en juicio se le hace auditoría y se le pide que exhiba su contabilidad, esa documentación se considera una prueba documental privada. Del juicio sucesorio, los artículos son el 129 al 142 del Código Federal de Procedimiento Civil, y del auditoría contable, los artículos son 1237 al 1251 del Código de Comercio.
La inspección, esta es su definición. Es un examen directo que realiza el juez a la cosa para formar su convicción sobre la situación en la que se encuentra en el momento en que la realiza. El Código de Comercio dice que la prueba de inspección judicial se le llama reconocimiento. Los casos que podemos encontrar son homicidio o una auditoría contable. En materia civil, cuando ocurre un homicidio, el juez puede hacer una visita al lugar de los hechos para corroborar la versión de los implicados y despejar dudas. Esto se regula en los artículos 161 a 164 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En materia mercantil, la auditoría contable, vemos un ejemplo donde dice que una empresa está en juicio y se realiza una auditoría. El juez puede realizar una inspección para ver que todo esté en orden, que no se alteren documentos, que no se saquen cosas ni se cambien de lugar y que se lleve el proceso conforme a derecho. Los artículos que lo regulan son el 1259 y 1260 del Código de Comercio. Las presunciones. Gómez nos dice que esto viene de una preposición latina prae y del verbo sumo. Esto significa tomar anticipadamente las cosas. En este sentido, una presunción jurídica se tiene que entender como la inferencia o conclusión que se tiene acerca de las cosas o de los hechos antes de que estos se demuestren o aparezcan por sí mismos. En la presunción se aprecia un mecanismo de razonamiento mediante el cual se llega al conocimiento de hechos desconocidos partiendo de hechos conocidos. En la prueba presuncional se llega al conocimiento de hechos controvertidos a través de hechos conocidos, que son los que las partes le muestran al juez en el proceso por medio de diferentes etapas que se llevan a cabo. Existen dos tipos de presunciones, la legal y humana. En materia civil podemos apreciar una presunción legal, es la que se marca de acuerdo al Código Civil Federal en el artículo 224. Por ejemplo, se presumen hijos de los cónyuges los hijos nacidos dentro de los 360 días siguientes a la disolución del matrimonio, ya provenga este de nulidad de contrato, de muerte del marido o de divorcio. Este término se contará en los casos de divorcio o nulidad desde que de hecho quedaron separados los cónyuges por orden judicial. Y aquí tenemos, por ejemplo, también en materia mercantil, en el caso de la presuncional humana. Dice aquí, una presunción es cuando todos los hechos conducen a hacer una apreciación lógica. Por ejemplo, si una persona es encontrada frente al cuerpo ensangrentado de alguien que acaba de morir y tiene el arma homicida en la mano, digamos un cuchillo, todo apunta a pensar que es el asesino. Esa es una presunción humana. Y vemos aquí también los artículos que fundamentan lo anterior. La presunción legal, los artículos son del 190 al 196 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y en el caso de la presunción humana, los artículos son el 1277 al 1286 del Código de Comercio. Y eso es todo lo referente que tenemos en cuanto a los medios de prueba. Por otra parte, también la actividad nos solicita que hablemos de las etapas del periodo probatorio.